Estamos en una nueva edición de Baestream con una visita muy especial. Recién llegado de Mendoza, estamos con José Alberto Zucardi, director de Familia Zucardi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto de estar por acá. Y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se hace para crecer en un mercado donde hace 5 décadas el consumo per cápita está en caída? Bueno, la realidad es que el vino ha ido cambiando y los hábitos han ido cambiando. La realidad es que históricamente, hace 50 años, la gente consumía vino con soda y esa era la bebida casi única, digamos, ¿no? Y el vino acompañó al hombre a través de 8000 años, o sea que se ha bebido en muy distintas circunstancias. Lo que creo que pasa en los últimos 50 años es un cambio en los hábitos de consumo y en la oferta de bebidas. Hoy la gente tiene a disposición muchas bebidas, cerveza, gaseosas, aguas minerales. Antes no tomábamos aguas minerales, tomábamos agua de la canilla, infusiones, jugos, amargos. Es decir, hay una ready to drink, hay una profusión de bebidas que satisfacen la sed de la gente que consume. Y lo que uno toma de una bebida no lo toma de otra. Entonces, yo diría que hay un cambio de hábitos que produce una gran diversificación, producido por una gran diversificación de la oferta, pero el vino también va encontrando lugares muy específicos que son del vino y nada más que del vino. El vino es una bebida social que se comparte, es parte de la alimentación. En nuestra cultura, si venimos un poco de la cultura del Mediterráneo, donde el vino no lo vemos como alcohol. Nosotros el vino es parte de la alimentación y de una alimentación balanceada, de una alimentación equilibrada. Entonces, la realidad es que se consume en menos cantidad, se consume en calidades mucho más altas. Yo creo que la transformación del vino en Argentina, yo empecé a trabajar en la vitivinicultura en el año 1976, o sea, 50 años atrás. Y era un mundo absolutamente diferente. Sí de mucho volumen, pero no había las calidades que hoy tenemos. El crecimiento cualitativo de la vitivinicultura argentina ha sido extraordinario y ha sido exponencial. Es decir, el vino dejó de ser una bebida de la mesa familiar de todos los días. ¿Y en qué se convirtió? Yo creo que sigue siendo una bebida de la mesa familiar, sigue estando presente sobre todo en los eventos sociales. Y una prueba de eso, fíjate que un crecimiento fuerte del consumo lo tuvimos en pandemia. ¿Y por qué? Porque se restableció la mesa familiar. Ujú. ¿Qué hacía la gente? Cocinaba en su casa, almorzaba, cenaba, ¿y con qué lo hacía? Con vino. O sea, yo creo que el vino sigue siendo parte de ese hábito y de esa vida familiar. Y creo que es una gran cosa, ¿no? Porque en una época donde uno de los grandes problemas sociales es la pérdida de sociabilización, la gente vive sola, hace home office Mm. y se pierde esa, digamos, esa interacción tan importante para la vida, ¿no? Y creo que el vino ahí es donde aporta. Ahí Uno, estamos viendo la caída de sí, consumo, que es muy pronunciada, y ese pico que hace en 2020 que mencionabas vos, que sube un poquito en 2020 y vuelve a caer después de la exacto, pandemia. exacto. Y ahí tenés, esa es la pandemia. De todas maneras, es un consumo que ha cambiado. Yo creo que cambian los hábitos. Hoy día, digamos, el vino te acompaña en la comida. No hay mejor acompañamiento para una buena comida, ¿no? O sea, yo creo que se calificó mucho. Cuando miramos ese momento de 91,8 litros allá por el Mm. año 69, 70, Mm. y miramos esto, yo te diría que son dos vinos muy diferentes los que estamos hablando. Creo que la vitivinicultura ocurrieron dos hechos muy importantes, o tres hechos muy importantes desde entonces hasta ahora. Un hecho muy importante fue el fraccionamiento
en las zonas de producción. En aquella época el vino se manejaba a granel, en vagones tanques, en trenes, y se embotellaba en las zonas de consumo, y la verdad es que el deterioro cualitativo que el vino sufría era muy grande. Se tomaba porque bueno, la bebida era vino y soda y funcionaba. A partir de 1984 se empieza un proceso hacia el embotellado de los vinos en origen, que significa un paso importante en calidad, pero también implica un mayor valor agregado para las zonas de producción, porque ya no solo se vende el vino, sino que toda la mano de obra del embotellado, los insumos y todo eso queda en la zona de producción. Eso reemplaza de alguna manera, con un menor volumen, una mayor actividad. Otra etapa y otro paso importante es el que se produce alrededor del año 1990, 91, 92. Allí empezamos a exportar. Argentina producía y el vino se consumía totalmente dentro del país. No había exportación. Éramos el cuarto productor mundial y te daba pena, porque ibas a los mercados y yo recuerdo en algunas ferias que iba al principio, me decían, bueno, ¿desde cuándo produce vinos Argentina? Y te decías, bueno, pero estos no saben nada. Es una actividad Éramos reciente. el cuarto productor mundial, pero no exportábamos un litro. Entonces mal podía la gente saber que éramos productores. Bueno, eso cambió. Hoy Argentina está en el mundo, hoy el Malbec es una bandera de Argentina. Cuando la gente habla de Argentina, habla de Malbec, y viceversa, cuando habla de Malbec, habla de Argentina. Y yo creo que eso fue también un paso muy importante. Hoy, más o menos un 25% del vino que se produce se exporta. Y un tercer paso muy importante para las zonas de producción fue el desarrollo del enoturismo. Las bodegas estaban cerradas antes, no se visitaban, no había lo que hoy hay, más de 300 bodegas abiertas al público en Mendoza. La gente va a visitar bodegas, prueba vinos, hay buena gastronomía en las bodegas, hay programas para conocer el viñedo. Bueno, todo eso ha desarrollado una actividad muy interesante, porque por un lado sirve para la promoción del vino y para que la gente conozca un poco cómo se produce el vino, las distintas características, las distintas regiones, las distintas calidades, pero también ha sido un factor muy importante de desarrollo de la región, porque muchos jóvenes que antes se tenían que ir del campo buscando un empleo de cierta calidad, hoy trabajan en todos estos emprendimientos enoturísticos, como guías, como en el servicio, en la cocina, en todas las actividades que deriva el turismo, en los restaurantes, en los hoteles, porque el turismo trae muchas otras actividades conexas. Y se desarrolló también, en particular en Mendoza, una conectividad con otros países. Hoy tenemos vuelos directos a Brasil, a Perú, bueno, a Chile históricamente habían, a Panamá, y eso está trayendo un flujo de turismo internacional que busca experiencias en torno al vino. Y también lo estamos replicando en el aceite de oliva. Perdón. El vino en lata también está surgiendo, digamos, como una alternativa para tratar de aumentar el consumo per cápita. Sí, yo creo que, a ver, esto tiene que ver con varias cosas, ¿no? Con los hábitos de consumo de la gente más joven. El vino, de alguna manera, tiene que estar presente con porciones individuales. Fíjate que hoy, una mesa, 10 personas, y cada uno quiere tomar una cosa distinta, lo puede hacer. Entonces es importante que, así como hay latas de gaseosas, de cervezas, de ready to drink, que haya latas de vino, que la gente pueda consumir los distintos tipos de vino en porciones individuales. También hay mucha gente que vive sola y que es un envase eficiente y de alguna manera aceptado en general. Entonces yo creo que eso ha sido importante. ¿Qué opina del vino sin alcohol? No es vino. Rotundamente creo que el alcohol es un componente indispensable del vino. Creo que
lo que se llama vino sin alcohol es otra bebida que puede ser buena y que no estoy hablando mal de eso, pero creo que es impropio llamarlo vino. Creo que el vino por definición tiene más o menos alcohol, puede haber vinos de bajo alcohol, pero fermentar las uvas, generar el alcohol y luego extraerlo en un proceso que no agrega calidad, sino que empobrece, yo personalmente no le veo sentido. Vos mencionaste que mejoró también la conectividad desde Mendoza. Esto lleva un poco también a cómo se movió el mercado exportador de vinos. ¿Qué trabas se encuentran ahora para poder optimizar ese mercado, o con las regulaciones y las reglas de juego que tiene hoy la Argentina, las bodegas son competitivas en el exterior? La actividad vitivinícola es competitiva y es una actividad de altísima competencia. Cuando vamos a ferias de vino o cuando vamos a la góndola de un supermercado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en los mercados más importantes, Brasil mismo, tenemos que competir con 20 o 30 países diferentes. Y el vino tiene una característica: el vino está manejado por empresas muy pequeñas, medianas, más grandes, pero no por corporaciones globales. El vino de alguna manera expresa a la gente que lo produce y al lugar de donde vienen las uvas. Y esa conjunción de lugar y gente, o gente y lugar, es muy importante. De alguna manera el vino transmite, toda esa identidad, llamémosle. Y creo que es lo que lo diferencia, de otras bebidas. Creo que me fui de la pregunta que me hiciste. Te pregunto, no es parte de lo mismo, porque vos estás hablando un poco también de cómo se constituye, la actividad vitivinícola, que también tiene que ver con el empleo, con la tecnología, pero si en exportación, recuerdo que en otros momentos había más promoción por marca país, sí, etcétera, y ahora no están. Yo creo que el vino es un producto cultural y es un producto que comunica la identidad de un país. Hoy la competencia es muy dura porque, por ejemplo, los 3 mayores exportadores de vino del mundo son Italia, Francia y España. La Unión Europea tiene una política de Estado para fomentar la exportación de sus vinos y la comunicación de sus vinos. Los productores europeos reciben aportes para hacer acciones comerciales en el mundo entero, como ir a ferias o para promover sus vinos. Nosotros estamos muy solos, estamos haciendo un trabajo individual, entre cada productor. A veces, los tipos de cambio o los costos internos, hemos tenido mucha inestabilidad y eso nos ha significado muchos problemas. Por ejemplo, los momentos en que no se podía pagar al exterior fueron nefastos, porque cuando exportás tenés estructuras de promoción, tenés gente que vende tus productos y si no los podés pagar, no los podés desarrollar. Entonces, ese tipo de cosas. Después, la falta de acuerdos comerciales con otros países ha sido un tema que, por ejemplo, cuando comparamos Chile con Argentina, Chile desarrolló muchos acuerdos comerciales de libre comercio alrededor del mundo. Argentina tiene mucho menos en este aspecto. Entonces, implica una tarea ardua y la verdad que si hubiera algún tipo de fondeo para promoción, porque hay que pensar por qué los europeos promueven la exportación de sus vinos. Ellos de alguna manera apuntan a sostener su producción agrícola, porque no quieren que la gente se vaya del campo a las ciudades. A ellos les resulta más barato promover sus productos agrícolas que hacer infraestructura en las ciudades para contener a la gente que deja el campo. Entonces, es parte de una matriz productiva. En lo nuestro no siempre las economías regionales son comprendidas y no siempre se entiende que el vino es un producto cultural. Es decir, no son solo litros de producto. Es decir, el vino siempre te cuenta sobre una región, te habla de una historia, o sea, tiene identidad.
Y los países que hacen vinos de calidad, como Argentina, en general tienen un reconocimiento como países de una cultura, digamos, de mayor nivel. Y esto ayuda a la venta de muchas cosas, incluyendo el turismo, que hace que la gente venga a conocernos y todo esto que es tan importante desde el punto de vista del desarrollo económico de una región. ¿Y cuál es la posición que tienen ustedes ante esta decisión del gobierno, ¿no? Digamos, de que ya no exista COVIAR para apoyar a la vitivinicultura? Mira, creo que es una decisión errónea. La vitivinicultura en el mundo entero, los países tienen organizaciones que ayudan a comunicar la categoría. A diferencia de las bebidas industriales, donde una o dos o tres corporaciones manejan el negocio alrededor del mundo, el vino está muy fragmentado, porque somos productores mucho más chicos, somos regiones o provincias. Entonces, las organizaciones que permitan una labor colectiva para promover los productos o para promover el turismo, tienen que ser de alguna manera de conjunto. Nosotros en la vitivinicultura tenemos una organización como es COVIAR, que fue creada para llevar adelante un plan estratégico, y ese plan estratégico implica la promoción del vino argentino en el mundo, la promoción del vino en Argentina, la integración de los productores, el enoturismo, la sostenibilidad, o sea, aspectos que individualmente no siempre son posibles. Quizás cuando comparamos con otras bebidas que son manejadas con una escala donde hay uno o dos o tres empresas que manejan los mercados, es distinto. Pero el impacto social que la vitivinicultura tiene es muy relevante. Y el vino, la fortaleza del vino es su identidad. Y cada botella de vino es una experiencia. Y cada región, cada variedad. O sea, tenés una infinita gama de experiencias dentro de lo que es el vino, a diferencia de las bebidas industriales, que son todo lo mismo y tomas una determinada bebida y es lo mismo en el lugar del mundo que lo tomes. Entonces yo creo que esa comunicación de lo que significa una región, una gente concreta que se dedica a eso, requiere de organizaciones que permitan al conjunto expresarse. Esto no es entendido y bueno, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y pretender derogar una ley nacional con una resolución de la Secretaría de Agricultura es algo que es impropio en un sistema democrático. Si se mantiene esta decisión o esta falta de apoyo, ¿vos crees que esto va a derivar en el cierre de muchas bodegas, sobre todo las pequeñas? A ver, yo creo que sin ir a extremos, ¿no? Hoy la medida está judicializada y ha continuado, digamos, porque la justicia ha entendido que no se puede derogar una ley con una resolución y está en el proceso. Yo creo que no es el problema no es que esta medida o aquella medida implican el cierre de tal o cual bodega. Yo creo que una actividad puede proyectarse y jugar en distintos niveles. Creo que cuando tenemos más herramientas podemos jugar y competir en niveles más altos. Hoy nos toca competir con países que tienen verdaderas políticas de Estado en relación a esta producción. Entonces, la verdad que si empezamos a competir cada vez con menos herramientas y la posibilidad como actividad económica de aportar al país todo lo que podríamos aportar se reduce. Creo que eso causa una lesión y causa un daño en el largo plazo, que es el no desarrollar al máximo nuestras capacidades y habilidades para contribuir a la economía del país. ¿Cuáles son, los principales problemas que atraviesa el sector que hacen que tantas bodegas estén con problemas económicos, ¿no? Que estén presentándose a concurso? Mira, yo te diría que el mayor problema que hoy presenta el sector no es tanto de las bodegas, sino de los productores primarios. Al no haber una economía orientada a la producción, nosotros venimos, y esto no es de ahora, venimos de mucho tiempo, de una economía altamente especulativa.
donde el productor primario, en una actividad como la vitivinicultura, no tiene capital para sostener su producción y por lo tanto para valorizarla. Entonces, de alguna manera tenés una sobreoferta de producto en determinados momentos que lleva los precios muy abajo y la distribución se hace inequitativa. Por eso, una de las propuestas del Plan Estratégico Vitivinícola es la integración de los productores, es decir, el productor que no solo produce las uvas, sino que elabora su vino y llega al mercado, que es lo que nosotros como empresa familiar hacemos, porque cuando vas desde la tierra hasta el mercado, en algún punto está la rentabilidad. El problema es que el que produce las uvas puede que elabore su vino, pero no tiene capacidad económica para sostenerlo, no puede valorizar su calidad y no puede comunicar su calidad porque no tiene una llegada al mercado. Entonces la integración es un punto muy importante para que el productor defienda lo suyo. Luego, es difícil abrir juicio en general porque cuando uno analiza la historia de las bodegas que están con problemas, encuentra historias particulares en cada una de ellas. Y no siempre están expresando un problema general del sector, muchas veces están expresando un problema particular de manejo. O sea, hoy, y creo que pasa en muchas actividades, una actividad bien manejada en el mismo rubro anda muy bien, y otra actividad, o sea, la misma actividad con problemas de gerenciamiento está en quiebra, ¿no? Creo que la reducción del proceso inflacionario saca a la vista muchas cosas. La inflación es como una pelota que va rodando y la depreciación que se produce hoy día tapa los errores de ayer y la que vendrá mañana tapará los de hoy y todo va funcionando y no tiene importancia la eficiencia en la gestión de la empresa. Es más un manejo financiero, es más un manejo especulativo que un buen manejo de la actividad. Entonces creo que eso, cuando la inflación se amortigua, cuando hay un periodo de mayor estabilidad, estos problemas salen a la luz. Entonces yo diría que hay un nivel de problema que tienen los productores primarios que sí es estructural y que está causando la pérdida de muchas hectáreas productivas. Luego, a nivel de empresas hay que analizar uno por uno los ejemplos. Uno de los factores de crecimiento tiene que ver con la inversión y para eso precisar financiamiento. ¿Dónde se están financiando ahora, teniendo en cuenta que los bancos todavía tienen tasas muy altas? No sé si para la producción recurre al financiamiento bancario o está utilizando otra estrategia. Yo creo que hoy hay pocas fuentes de financiamiento en un plazo adecuado. Pensá que un viñedo para empezar a producir necesita 4 años. O sea, tenés una cosecha al año, es decir, los recursos financieros son hoy escasos. Ahora, aún así, yo te hablo, por ejemplo, nosotros somos una empresa de reinversión 100% y estamos invirtiendo y estamos haciéndolo sobre la base de recursos propios y vamos tratando de avanzar y de reinvertir en los momentos que hay acceso a crédito, por supuesto que lo utilizamos. En este momento, el crédito que hay y las tasas que se paga por un crédito y no te permiten, luego la rentabilidad de los proyectos no te permite pagar esas tasas, ¿no? Yo creo que es necesario una financiación a tasas menores y nuestros competidores internacionales las tienen. Esto es también una realidad. Una última pregunta, si tuviera que pedirle, ayuda al gobierno para el sector, ¿cuáles serían los 3 primeros temas principales que plantearía? Mira, yo creo que esto que hablábamos recién, el tema de financiación a costos razonables y a plazos razonables para una actividad como la nuestra, donde la reconversión de un viñedo te lleva mínimo 4 años, 5, 6 años,
donde el ciclo es anual y donde vos tenés una cosecha y tenés que venderla en cuotapartes a lo largo del año. Entonces, la parte financiera, costos razonables y no especulativos, es una condición muy importante. La segunda es, yo creo que este tema de la promoción, es decir, para competir en el mundo necesitamos acuerdos comerciales que prioricen al vino, necesitamos de alguna manera la existencia del trabajo en conjunto. Entendemos que en esta actividad, donde no son grandes corporaciones, sino donde son pymes, la mayoría de las empresas que operamos en el sector, es muy importante la existencia de políticas de Estado que permitan el desarrollo de la actividad para competir con los demás países que sí tienen esas políticas, ¿no? Creo que eso es fundamental y creo que es importante, es decir, el tema de la baja de la inflación, el tema de una macroeconomía equilibrada, yo creo que es muy importante porque esta es una actividad de largo plazo, no es una actividad donde una venta spot te resuelve el tema. Acá tenemos que vender una cosecha cada año y tenemos que demostrar que podemos producir cada vez mejores calidades y bueno, y ser capaces de competir en un mercado de altísima competencia. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.